Buen día, soy Cristo Contreras y junto a mi compañero Javier Roa presentaremos la práctica número 3, donde analizaremos y estudiaremos los conceptos de teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de máxima transferencia de potencia. Todo esto en corriente continua. Comenzamos. Procederemos a realizar el primer montaje, donde estudiaremos el teorema de superposición. Con respecto a la guía, nos dice que tenemos que construir un circuito conformado por 3 resistores y 2 fuentes de voltaje. Los valores de resistencia fueron tomados arbitrariamente dentro de un rango determinado. Lo mismo con el voltaje de la fuente número 1. El voltaje de la fuente número 2 sí es de 30 voltios. Nuestra finalidad en este circuito es medir la corriente y el voltaje que pasa por esta rama, donde se encuentra nuestra resistencia número 3 de 300 ohms. Procederemos a activar los instrumentos de corriente y de voltaje, todos en corriente continua. Iremos a energizar el circuito donde, si pueden apreciar, encontramos 107,939 miliamperios y 32,381 voltios. Todo esto en la rama central del circuito, que más adelante, aplicando el teorema de superposición, comprobaremos estos valores encontrados. Para aplicar el teorema de superposición es necesario realizar 2 esquemas, y eso dependerá de la cantidad de fuentes de voltaje suministrada al circuito. En este caso, como son 2 fuentes, haremos 2 esquemas. La teoría dice que en las fuentes de voltajes se deben aplicar un cortocircuito, y para las fuentes de corriente se comporta como un circuito abierto. En este caso, para la fuente número 2 la cortocircuitaremos y, como pueden apreciar, se unificó esta rama. Ahora tomaremos datos y valores de los instrumentos de medición en esta rama que estábamos estudiando, para ver cómo es la influencia de solamente esta fuente para todo el circuito. Iremos a energizar y, como pueden observar, la corriente es de 79,364 miliamperios y el voltaje es de 23,81 voltios. Todos estos valores fueron generados por la diferencia de potencial de la fuente número 1. Seguidamente realizaremos el segundo esquema, donde la fuente número 1 la cortocircuitaremos y, de la misma manera que el circuito anterior, pueden observar que esta rama se unificó, y de esta forma podremos apreciar la influencia de la fuente número 2 al circuito, específicamente en la rama central. Iremos a activar los instrumentos y a energizar el circuito. Como pueden apreciar, lo que la fuente de 30 voltios afecta al circuito, específicamente en la rama central, posee una corriente de 28,571 miliamperios y un voltaje de 8,571 voltios. Todo aquí. Ahora, analizando la tabla de valores 3.1, específicamente los simulados, pueden observar que el esquema número 1 con la fuente número 1 activada y el esquema número 2 con la fuente número 2 activada, al sumar los valores obtenidos de corriente y de voltaje, me dará
los valores obtenidos al principio con el circuito original. Esto quiere decir que el teorema de superposición se cumple. Ahora realizaremos el teorema de Thevenin, el cual está formado por tres resistores con valores tomados arbitrariamente. Resistencia 1 de 150, resistencia 2 de 250 y resistencia 3 de 300 ohmios. Todo energizado con una fuente de voltaje de 120 voltios. Aquí procederemos a tomar el voltaje de Thevenin, comprendido entre estos dos puntos del circuito. Activaremos el voltímetro y energizaremos. Si detallan, el voltaje de Thevenin entre estos dos puntos tiene un valor de 65,455 voltios. Luego procederemos a simular el cálculo de la resistencia Thevenin, donde a partir del circuito original será necesario cortocircuitar la fuente de 120 voltios para poder aplicar la correcta medición. En el siguiente circuito que les voy a mostrar, se ha cortocircuitado la fuente, se ha unificado esta rama y activando el ohmímetro en corriente continua, activaremos el simulador y, como aprecian, se ha encontrado el valor de la resistencia Thevenin simulada, que será de 136,364 ohmios. A continuación, comprobaremos el teorema de Thevenin. Ya previamente calculado el voltaje de Thevenin junto con la resistencia de Thevenin, realizaremos dos circuitos, el cual uno está compuesto por 3 mallas y el otro será el circuito equivalente de Thevenin, donde hallaremos la intensidad de corriente y el voltaje en la R de carga, y así demostrar que se cumple el teorema de Thevenin. Para comprobar el teorema de Thevenin, primeramente tenemos este circuito compuesto por 3 mallas, una fuente de poder de 120 voltios, dos resistencias conectadas en serie, una de 250, otra de 300 ohmios y una de 150 ohmios. Conectamos aquí un amperímetro para hallar la intensidad de corriente en estos dos puntos y el voltímetro conectado en paralelo con esta resistencia, que está compuesta por 150 ohmios. Ya aquí con los equipos de medición vamos a energizar el circuito. Allí nos podemos fijar que el voltímetro marcó 34,28 voltios y una intensidad de 228,57 miliamperímetros. Vamos a realizar el circuito equivalente de Thevenin y comprobar si dan iguales los valores de voltaje e intensidad de corriente. Aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin, que está compuesto por un voltaje de Thevenin de 65,45 voltios, una resistencia de Thevenin de 136,36 ohmios, conectados allí un amperímetro para calcular la intensidad de corriente que fluye por la resistencia de carga de 150 ohmios y allí conectado un voltímetro para hallar el voltaje. Procedemos a energizar para comprobar si se cumple el teorema de Thevenin. Como podemos evidenciar allí, la corriente es la misma calculada en el circuito anterior de 228,57 miliamperímetros
y un voltaje de 34.28 voltios. Esto quiere decir que si se cumple el teorema de Thevenin al dar la intensidad de corriente y el voltaje igual en los dos circuitos. Y por último, desarrollaremos un circuito donde comprobaremos el teorema de la máxima transferencia de potencia. Dicho circuito está compuesto por una fuente de poder de 120 voltios, una R1 de 5 kiloohmios conectado en serie 1 amperímetro, y aquí tenemos un reóstato que va a comprender las medidas de 0 hasta 10 kiloohmios, dando así 10 medidas, y conectado paralelamente un voltímetro para hallar el voltaje. El teorema de la máxima transferencia de potencia nos dice que cuando la R de carga obtenga el mismo valor que la R1, es donde va a ocurrir el fenómeno de la máxima transferencia de potencia en un circuito. Para ello, vamos a realizar 3 simulaciones obteniendo corriente y voltaje para hallar la potencia. La primera simulación la realizaremos con 4 kiloohmios y 120 voltios en la fuente. Este voltaje será fijo. Vamos a energizar y allí podemos obtener 13.37 miliamperes y 53.32 voltios. Con la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad, hallaremos dicha potencia, la cual nos da un valor de 711.12 miliwatts. La segunda simulación la realizaremos con 5 kiloohmios y es allí donde va a ocurrir la máxima transferencia de potencia en este circuito. Energizando, podemos tomar los siguientes valores de 12 miliamperes y 59.99 voltios, la cual nos da una potencia de 719,88 miliwatts. Y por último, la tercera simulación, que será 6 kiloohmios, y vamos a energizar el sistema. Allí podemos tener una corriente de 10,91 miliamperes por el voltaje y obtenemos una potencia de 714.10 miliwatts. Esto allí indica que la potencia va disminuyendo y dando por comprobado que la máxima transferencia de potencia es cuando la R de carga es igual a la resistencia en el circuito. Como podemos evidenciar allí la tabla con los valores simulados para la máxima transferencia de potencia, se cumple que al tomar 5 kiloohmios en la R de carga, es transmitida la mayor potencia al circuito. Por concluidas las simulaciones para calcular la máxima transferencia de potencia, dimos por comprobado que cuando la R de carga es igual a la resistencia en el circuito, es donde ocurre el fenómeno de la máxima transferencia de potencia. Impartida la práctica, podemos decir que logramos nuevos conocimientos para nuestra vida profesional. Muchas gracias.